Hola a todos, pues muy buen día, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos nuevamente a este siguiente capítulo del podcast denominado Explicado con Sombreros, en el cual, como hemos hablado en capítulos anteriores, el objetivo principal de este podcast es cómo entender que ese gobierno corporativo que muy probablemente tú como empresario has escuchado y pensado que no es para ti, que no es el momento, cómo aterrizarlo y cómo vamos a hacer que ese gobierno corporativo y esas mejores prácticas lo hagamos. Y para eso lo vamos a explicar con sombreros. Eso es mucho lo que nosotros promovemos, inclusive en la empresa que desarrolla este podcast que se llama Andum, Gobierno Corporativo, en la cual nos enfocamos a asegurarnos que las empresas continúen, a pesar de que las empresas pudiera haber ciertos conflictos con socios, con miembros de empresas familiares, con temas de estructura legales, pero el problema es que muchas veces no sabemos cómo hablar, por dónde empezamos. Entonces el objetivo de lo que estaremos trabajando y platicando en este podcast sobre todo son esos temas importantes que tenemos que tener para que al final de cuentas podamos implementar esas mejores prácticas de gobierno corporativo y de cada uno de estos capítulos que vayamos a tener, te lleves esa recomendación, esa idea, que el objetivo es que la lleves a la acción. Y es para eso lo que vamos a estar trabajando y la dinámica realmente que vamos a tener el día de hoy es compartir los expertos sobre estos temas. Y como pudimos ver en los capítulos anteriores, ya hablamos de la estructura, del gobierno corporativo que vamos a estar teniendo. La razón de ser de este podcast es que tú te lleves esa recomendación, esa idea que es importante que la lleves a la acción para que lo apliques. Pero para eso quiero presentarte a nuestro invitado del día de hoy. Es Miguel Gámez. Yo creo que muchas veces, como nos podrá platicar Miguel más adelante, es el tema que no está tan desarrollado, la parte comercial. Miguel ha creado una metodología que se llama Selling Methodologies, es autor de un libro que se llama El Diagrama del Vendedor, en donde nos explica a detalle cómo implementar estas metodologías comerciales de manera ordenada. ¿Y cuál es la razón por la que está aquí? Porque un tema que Miguel domina muy bien, en temas personales, profesionales, empresariales, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esa negociación que es importante para poder hablar de este gobierno corporativo. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, André. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en tu programa. Y sí, vamos a hablar de negociación. Y como decías, hay un método de venta, pero pues también hay un método de negociación. Entonces es bueno que se conozca, que la gente sepa. Pero sí lo que he notado es que hay gente que no sabe negociar. Entonces no sé si podríamos hablar de por qué que debemos darnos cuenta si somos negociadores o no lo somos, o somos gente que nada más sigue indicaciones, lo que nos dicen tratamos de hacerlo, o somos gente que tratamos de negociar algo y llegar a acuerdos para que sea mejor para todos. Pues realmente yo como lo veo, Miguel, y dime tú qué piensas. Al final de cuentas yo creo que cuando las personas escuchan la palabra negociación lo vemos como algo demasiado estructurado, que tenemos que prepararnos, que tenemos que acudir a cursos, que la técnica, que es parte de... Pero yo creo que negociamos todos los días. Buen punto. Y yo creo que es muy importante que al final de cuentas la gente entienda que vamos a hablar de gobiernos y todo, pero al final de cuentas la negociación hay que hacerlo. O sea, y me gustaría que tú me expliques con la experiencia que tienes de forma práctica qué es negociar, dónde negociamos todo este tiempo. Mira, así, en la forma teórica, cuando se habla de negociación, y bueno, hablo a mi expertise, que son el área comercial, por así decirlo, cuando tú hablas... Tú tienes tus precios, tienes tus políticas y reglas de la empresa. Cuando vas a cambiar cierta política, ahí entra la negociación. Cuando no cambias cierta política, es venta. O sea, si alguien llega a tu negocio y te pide tu lista de precios y te compra, hiciste una venta. Pero si alguien te dice, oye, ¿podrías tú entregarme más rápido? ¿Podrías tú darme esto? ¿Podrías cambiarme aquello? Ya cuando tú vas a mover algo, ahí entra la negociación. Y incomoda muchas veces. Y incomoda. Bueno, y le hablan el arte de la negociación. O sea, el IPADE ya está hablando de que esto es un arte. Y pues el arte, también ahorita decías que cuando hablan de negociación se escucha como que hay que prepararse, como que... Y sí, las negociaciones que nos son más importantes, sí hay que prepararse, obviamente, pero muchas surgen espontáneas. Y tenemos que estar abiertos. Hace poco o hace unos meses me tocó el mantenimiento del automóvil y ya ves que haces tú una cita, acuerdas un horario, llegas a la hora que te dijeron, reciben el auto, firmas y pasas a la caja. Y en la caja a la recepcionista le dije, ¿crees que me puedas hacer un descuento?
¿Cómo lo vería toda la gente eso? ¿Lo vería mal? Se me queda viendo, me dice, ¿de qué habla? Ahí están los precios, ya usted aceptó, ya su carro lo van a meter, ¿de qué está hablando? Entonces, la gente no sabe a veces que ya hay una negociación cuando alguien pide algo y es un buen momento para todavía mejorar la relación entre las personas. Y eso que tú dices me gusta mucho porque yo creo que al final de cuentas es lo que sucede. La gente habla de negociación, quiere negociar, pero no le gusta. Como yo digo, al final de cuentas incomoda que tú hayas llegado con un taller con una persona y que al final de cuentas una negociación es una plática incómoda que tenemos que tener donde hay intereses encontrados. Pero esos intereses encontrados, Miguel, realmente funcionan. O sea, si al final de cuentas podemos encontrar oportunidades, porque qué claro tal vez sería que esta persona tal vez te hubiera dicho, no, y ya está. Bueno, pues sí, podría haber dicho no, pero si lo dice con técnica, hubiera dicho, señor, qué bien que usted está pidiendo un descuento, lo felicito. Pero el precio que le dimos es el mejor precio que tenemos para mantenimiento de su auto. Lo que podemos hacer en la siguiente, y si nos compra tal vez ese tema, le puedo dar... Dale, ya está entrando en la negociación, eso es lo padre. Que realmente sí. Es lo que la gente realmente tiene que tener. Ok, y ya que lo mencionas, eso es lo que quiere el negociador. Quiere entrar a ese juego. No quiere realmente que le hagas un descuento en ese momento. Y si no se lo das, no va a sacar su auto y se lo va a llevar a otro lado. No, él quiere jugar. La negociación, ahorita que hablabas de temores, de que la gente no negocia, pues yo soy una de esas personas que le daba mucho miedo negociar. En las empresas que trabajé en Monterrey, de forma institucional, como ejecutivo de estas empresas, todavía no era yo, no emprendía, pues me mandaban a negociar con gente que sabía hacerlo. Yo no sabía. Así que no quería ni regresar a la oficina porque regresaba todo, otorgué esto, otorgué lo otro y luego te invitan a comer las personas y ahí te agarran otra concesión y luego te llevan al aeropuerto y te dicen, oye, también se podrá esto. Total, al final concediste 5, 10 que tienes que dárselas y ponerlas por escrito. Entonces yo llegaba a Monterrey, me acuerdo, a la oficina y me daba pena porque traía un montón de concesiones y decían, Miguel, ¿qué estás haciendo? No le vamos a ganar al producto, le estamos perdiendo. Entonces, en la siguiente vez que me decían, Miguel, ¿vas a ir otra vez a negociar allá? Yo no quería ir porque yo sentía miedo, porque decía, ¿qué voy a hacer? Nada más me están quitando lo que, o sea, no sé cómo decir que no sé cómo jugar. Entonces, sí hay un miedo que sí existe, real, es un temor, porque no sabes negociar. Así que sí hay que prepararse la negociación, saber con qué vas a ir máximo a ofrecer o tu tope y nunca pasar de ahí, porque si te pasas de tu tope sí vas a perder y ya no es un buen negocio. Y me gusta lo que dices. Y sí, concuerdo que no sabemos técnicas de negociación, pero te voy a decir lo que yo he aprendido. Y esto lo veo en la vida diaria, en las empresas, con socios, con empresas familiares, que pasa algo. No queremos negociar muchas veces por una razón. Y esa razón se llama conflicto. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que muchas veces sucede? Y piénsalo, Miguel, no sé si concuerdas conmigo en esta parte, pero inclusive la palabra conflicto nos han enseñado que es algo negativo, que es algo malo. Inclusive dicen, no quiero estar con esa persona porque es una persona conflictiva. O prefiero ahorrarme un conflicto, pero tradúcelo a temas de negociación. No quiero entablar una plática con esta persona con la que me tengo que sentar a estar viendo que llegar a acuerdos. O no quiero entablar esta plática porque no me gusta negociar. Es que nunca está de acuerdo él, es que siempre ve un pero, siempre, y como que tú no te agrada eso porque tú quisieras que hagan lo que tú ordenas. Y es lo que sucede. Y muchas veces eso, ¿qué es lo que pasa en las empresas? Y realmente cuando empezamos a hablar del tema de negociación, vemos el conflicto como algo que se queda ahí, algo alejado. Entonces muchas veces las personas creemos que por no negociar, por no sentarnos a resolver el conflicto se va a resolver. Y no se resuelve, hasta puede empeorar. Cuando pensamos en el conflicto, pues muchas veces no hablamos por ese miedo que podemos tener. Y las personas creemos que está el conflicto, hay una situación y después de que se movieron las aguas tensas porque no supimos de negociar de manera adecuada, dejamos de hablarlo. Y el conflicto se queda ahí en la congeladora. Cierto. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues muchas veces en temas familiares también, en cualquier ejemplo de la vida, cuando esto sucede, ese conflicto no se resuelve. El conflicto sigue estando ahí. Eso que acabas de decir, André, es algo que yo creo que ahí es por donde deberían de enseñarnos a todos. El matrimonio es una negociación. Y bueno, a lo mejor ahorita llegando a más profundidad, pero
pero también a veces se negocia con la vida, con decir, oye, me voy a portar bien, voy a hacer esto, y la vida también te regresa. Como que a veces uno, bueno, en mi caso, que yo soy muy creyente, también llego a tener acuerdos con Dios en este caso, pero bueno, la persona es eso de los conflictos, también los tiene uno internos. Pero me gustó lo que dijiste ahorita en la familia. Yo ahorita hablé de la negociación en la pareja, pero con tus hijos, con tus papás. Entonces yo recordando, me fui hace muchos años cuando yo quería estudiar inglés. Hace muchos años de que dije, quiero estudiar inglés, papá, me gustaría irme a una escuela que me enseñen. Y mi papá me dice, sí, pero pues tenemos que sacar el recurso. ¿De dónde lo sacamos? ¿Qué te parece, papá, si dejo de estudiar un semestre? Yo estaba en prepa. Dejo de estudiar un semestre en prepa, me voy contigo a los negocios, trabajamos 6 meses y de ahí sacamos el dinero. Entonces me dice, papá, sí, pero vamos a escribirlo. Y ya lo escribimos, ¿verdad? 6 meses y me voy a ganar estudiar 6 meses fuera. Y fíjate lo padre de las negociaciones. Cuando empezamos a trabajar 3 meses, nos daba para irme a inscribir a una escuela en McAllen. Nosotros estábamos muy cerca de la frontera, entonces en McAllen había una buena escuela. Seguí trabajando, sábados, domingos, días festivos, o sea, trabajando mucho, y alcanzó para más. Recuerdo que hasta sacamos un permiso para que fuera en Boston. Y al final, gracias al escrito, gracias a lo que íbamos acumulando, te da una certeza en lo que haces todos los días. Pero no es sencillo como dices, así que yo trato de hacer eso con mis hijos. Precisamente hoy, ayer, y no solo negocias una vez, vuelves a renegociar, tocas temas que a veces ellos no te pueden ceder, bueno, pues tú los dejas y tomas otros. O sea, la negociación tiene que ser abierta, hay que meterle, yo le llamo aire, tienes que ponerle, no solo es precio y volumen, tienes que buscar opciones, tienes que inflarla. De hecho, a mí sí me gusta prepararme para las negociaciones de business to business, o sea, de cuando estoy yo, y ya sé casi siempre qué argumentos me van a dar ellos en lo que es mi negocio. Y pues por lo mismo ya sé qué técnica voy a realizar y pues me da resultado, yo te podría decir que casi el 100% de los casos. Y de esto que tú mencionas, hay muchas cosas que me estoy llevando que ahorita quiero que platiquemos. Pero hablando de la primera parte, pero tuviste el atrevimiento de hablar con tu papá para negociar. O sea, ¿qué es lo que muchas veces sucede? ¿Cuántas personas encontramos que los ves una vez y te cuentan un problema que tienen en la familia o en su sociedad con sus socios o el tema de la empresa familiar y se dan las ideas y está bien, son muy buenas ideas y luego los vuelves a ver y te vuelven a contar lo mismo? Sí, imagínate. Y los vuelves a ver y luego les preguntas y bueno, ¿qué has hecho? No es que no he hablado. Entonces, es que luego lo veo. No es el momento. Entonces, eso muchas veces lo vamos traduciendo que no queremos hablar con este conflicto, pero yo creo que tú encontraste algo en ese momento, que es lo que nosotros siempre buscamos. Los conflictos no son algo malo, Miguel, son parte de la vida. Todo el tiempo van a haber. Quiero que pienses, por ejemplo, ya lo que siempre me gusta aclarar mucho en algo que platicamos. Yo siempre les digo que nos pongamos en la mente el último conflicto que hayamos tenido. El último. ¿Cómo nos fue? ¿Qué pasó? Y la pregunta es, ¿cuál fue el verdadero problema? ¿El conflicto o la gestión inadecuada del conflicto? Claro, ese momento que hablaste, que gritaste, que no supiste cómo hablar y ya empezamos a hablar, a alzar la voz y luego piensas, chispare, si no hubiera dicho eso. Y el conflicto sigue ahí, nadie lo toca, entonces ya nos empezamos a ver un tema personal. Entonces yo creo que lo primero que hablaste y me gustó es, hay que hacerlo. Y luego mencionas, hay que saber cómo hacerlo. Ya lo que platicábamos tú y yo hace rato, que yo creo que es muy importante, es entender a la persona con la que vamos a negociar. Ya lo que yo estoy seguro que tú usas muy bien, porque pues tú me lo enseñaste y que aplicamos mucho, es la parte del DISC. ¿Cuál es la relevancia y la importancia que tiene en el DISC? Y explicar qué es el DISC. Cuando ya digo, ya estoy convencido que quiero negociar y ya me voy a sentar enfrente de una persona a negociar. Fíjate que hay varios puntos ahí que esto que estás haciendo de darles esta información a la gente creo que les va a ayudar mucho. Hay ocho temas en los cuales tú te tienes que preparar para una negociación. Incluso si la que hablábamos de la negociación espontánea, que siempre hay, día a día, ahí no hay mucha manera de prepararte. Ahí tienes que tratar tú de hacer algo. Pero si esa negociación te surge cada día o cada rato, sí tienes que prepararte. La espontánea le llamo yo una al año, no pudiste hacer nada, a lo mejor cometiste un error, pero se te fue, no supiste qué decir.
Pero no, la que realmente te va a llevar a lograr tus objetivos, tus metas y ayudarle a más gente es la que es recurrente. Esa sí hay que prepararse. Y hay cuatro temas que tú tienes que prepararte. Tú estás hablando ahorita de uno que son el saber interactuar con las personas. Es un tema que tienes que prepararte. Y ahí tienes que decir, pues te decía yo hace rato con mi familia, con mi hijo, ¿qué tan pues bien me llevo con él? Pues muy bien, porque es mi hijo, me conoce, lo conozco. Entonces ese tema está cubierto. Yo digo, pero también puede ser que ahorita lo tenga yo a lo mejor, pues esté regañado o a lo mejor no tenga un permiso. Entonces no estoy en buen momento para negociar con él. Tú tienes que preparar el momento adecuado. Así que si de las 8 temas escoges estar bien en esa interacción que tienes con las personas, el DISC te ayuda mucho, pero pues también existe el análisis transaccional, existe la forma verbal o cómo nos comunicamos con las personas. Existen 8 herramientas. Bueno, ya no quiero a lo mejor profundizar tanto, pero sí tienes que ver que estés bien. Y hay libros que hablan de que el 85% de cómo te llevas con las personas, o cómo logras llevarte con esas personas que vas a negociar, pues el 85% de tu éxito depende de eso. Y tú lo mencionaste, y hay varios, y me gustaría que sí platiquemos de la negociación, que yo creo que son fundamentales, tanto el DISC como el análisis transaccional. Sí. Porque son formas que nos ayudan a entender. Pero me gustaría saber, tú eres el expertise. Entonces, ¿este DISC qué es y cómo lo aplicas en las negociaciones? Sí, pues mira, me gustaría tener un caso específico, eso podría ayudar, y también puede ayudar con mi hijo de 18 años, en el cual estamos negociando desde que él tenía 9 años, le he estado enseñando, pero batallamos mucho él y yo para negociar porque somos muy iguales. Somos en el DISC, yo soy muy cuadrado, muy ordenado, y él también es muy cuadrado y ordenado. Así que cuando nos vamos a sentar a negociar, tenemos que avisarnos. Oye, hijo, ¿cómo andas mañana a tal hora para tener una charla de negociación? Y él a veces me dice, papá, ¿cómo andas ahorita para negociar? Es un buen momento porque quiero hablar algo, necesito unos 20 minutos, te tengo que contar algo. Y eso pasa todos los días ya con mi hijo. De hecho, tenemos otra clave con mi hijo. A ver, les puede ayudar a la gente y son negociaciones. Cuando estamos bromeando, que somos poco bromistas, porque de niño natural, hablando de análisis transaccional, no tenemos los dos. Casi no somos niños, somos muy adultos, muy parecríticos, pero nada de niños. Pero a veces estamos relajados y estamos bromeando. Pero si él no me dice que está bromeando, yo lo tomo como que me está ofendiendo y viceversa. Entonces, él levanta la mano o yo levanto la mano cuando estamos bromeando. Hasta allá llega la negociación y los acuerdos, André, para poder llevarnos bien con las personas y no tener conflictos, sino que ir avanzando. Entonces, ¿en qué te ayuda el DISC? Pues obviamente, primeramente, en saber cómo eres tú. ¿Tú eres cuadrado? ¿Tú eres serio? ¿No eres muy estructurado? Pues conócete. Yo creo que para que la gente que nos está escuchando sepa esto, el DISC, principalmente hay 4 formas de comunicarnos y cada uno de nosotros como persona tiene uno que predomina. Sí. De hecho, el DISC es la forma en la que son las siglas en inglés, pero si lo podemos poner en español, el DISC son las personas dominantes. Son esas personas que conocemos que realmente yo tengo un poquito más de la parte del DISC, de la D. Soy muy directo. Me gustó que también le pones un animal en el DISC. El dominante, si haces el águila. O sea, realmente cuando hablamos de personas que estamos hablando con una persona dominante del DISC, que es un águila, son personas muy directas. Son las personas directos al grano, al asunto, sin rodeos. Vamos a lo que venimos, a lo que vamos, pues para no perder tiempo y hacer las cosas, llegar al objetivo. Sí, son dominantes. Y luego tenemos a las CIS, que son las que yo llamo los influyentes, que lo podemos combinar con, por ejemplo, con animales. Decías el loro. Son las personas, Miguel, que seguramente has conocido alguno, que naturalmente son personas que tienen una energía, que son el alma de la fiesta, son el alma, sí, así entonces realmente son las personas que muchas veces estamos hablando y realmente nos dan tanta energía y vimos de dónde las tenemos muchas veces. Sí, son platicadoras, no es que quieran ser protagonistas, así son. Justo tú dijiste la clave cuando hablamos del tema del DISC, porque muchas veces, ahorita vamos a hablar de los demás, pero si tú eres un estilo D, un estilo águila, y ves que una persona llega con esa emoción y todo, y dices, ¿por qué quieres sobresalir? Cuando tú eres un dominante, por ejemplo. Claro. Sí. Y es lo que entendemos con él, dice, es que no es que quiera sobresalir, es que su estructura mental así está hecha. Así está hecha. Y de forma natural, ellos así se recargan de energía. Es la forma que ellos son, así se cargan. En cambio, para mí, en caso de que soy un búho, que soy un C, ¿verdad? En el DISC,
Cuando voy a una fiesta o cuando estoy en un evento social o que estoy grabándome, mi energía se va saliendo porque de forma natural yo preferiría estar en mi casa, en mi oficina, atrás de la pantalla y ahí me recargo. Yo aguanto muchas horas, pero me salgo a una reunión o tengo que hablar, sí es para mí, esa no es forma natural. Sí, es correcto. De hecho, las personas como tú que son estilo C, que son las personas son muy técnicas en el sentido de que todo tiene que tener un orden, una estructura, y luego tenemos a los estilos, las S, que al final de cuentas son en el DISC, son las estabilizadoras, son lo que podemos decir que son las palomas. Que al final de cuentas lo que buscamos son las personas que son más negociadoras, calmadas, siempre buscan que todos estén bien. ¿Y qué es lo que nos gusta mucho del DISC cuando empezamos en la parte de negociación? Es muy importante saber cómo somos nosotros, sí, pero lo más importante es cómo es el otro. Claro, tienes que saber cómo es el otro. Entonces la recomendación que siempre nos gusta hacer es que cuando vamos a entablar una negociación hay que saber muy bien cómo es la otra persona para poder comunicarnos. Hay negociaciones que no se dan porque no sabemos cómo comunicarnos. Empezamos a hablar del tema, una persona que es muy directa se junta con una persona que es influenciadora y nunca hay esa conexión. Uno tiene que moverse. Eso le llamamos en la negociación, así debe de ser. El que quiere negociar y el que es mejor negociador va a tratar de adaptarse a la otra persona. Acá le decimos el que estamos vendiendo. El que está vendiendo pues tiene que vender, entonces te vendes. Yo te decía que mi esposa es loro, es influenciadora. Y ella ayer fue a un concierto donde me invitó y yo no pude ir porque estaba trabajando. Pero hoy sé que hay que ir al cine, hay que ir a comer, hay que salir con ella porque me estoy vendiendo. Yo tengo que, en mi matrimonio, aunque yo quisiera irme a la casa a ver una serie de Netflix o irme a dormir un rato o irme a jugar algo que me gusta, no, voy a salir con mi esposa, me voy a arreglar, voy a ir sonriente, voy a platicar y eso hace que la negociación en pareja pues dure. Y esa mucha gente no lo quiere hacer. Dicen, no, es que yo así soy y así me voy a morir. O como decían estas frases, árbol que crece... Así soy. Así soy. O sea, así soy. ¿Sí? ¿Qué es las personas que así soy y no voy a cambiar? Exacto. Ellos son los que se cierran a la negociación. Entonces, tú tienes que abrirte, como tú decías, irte al otro lado. Pero si no conoces el otro lado, si no sabes que... es que el DISC pues es más complejo que 4 cuadrantes, como lo dijiste hace rato. Realmente pues es como un diamante, ¿verdad? Mucho más. Pues yo soy muy analítico, soy muy estructurado, pues se revisa todo eso. Pero sí, lo más fácil es saber que un cuadrante predomina. Y aunque tenemos de los 3 para la negociación, en esos de los 4 temas, tú dirías, bueno, en llevarme bien con la persona, no la conozco. Nunca he interactuado con el que voy a ir, con el que me voy a sentar a negociar. Sí es bueno que te prepares. Si no te preparas y no preguntas cómo es, búscalo en LinkedIn, búscalo en sus redes, pregunta por él. Pero si no sabes cómo es, yo te diría, primero di que es una prenegociación. Oye, vamos a reunirnos para conocernos. No vamos ahorita todavía a llegar al fondo. Yo creo que es importante que tú me conozcas a mí, yo a ti. Fíjate la importancia que le damos a un solo tema de los 4, que te tienes que preparar para una negociación que va a ser algo benéfico para todos. Y me gusta porque tú estás explicando perfectamente esto, cómo sería para alguien que tiene un estilo C. Te voy a decir lo que nosotros hacemos específicamente, exacto. Por ejemplo, y es muy importante el tema de negociaciones. Yo creo que es conocernos. Por ejemplo, yo para saber cómo es alguien con el estilo D que tengo, cuando yo estoy en una reunión con alguien que es un estilo D, son las personas que son muy puntuales. Son las personas que esperan que tú hables primero. ¿Por qué? Porque este es mi lugar. Este es mi espacio. Son las personas que normalmente, como quieren una reunión, les gusta que sea en sus oficinas. Entonces yo desde ahí empiezo a leer. Entras a la reunión, no dice nada. Son las personas que son más D porque que escuchen. Entonces, las otras personas que son estilo LAI, que son los influenciadores, yo como lo sé, son las personas que cuando nos ponemos en la reunión, esas personas que hablan no del negocio, no de lo que vamos a hablar. No, ellos pueden hablar de todo. Muchas cosas a la vez y escuchan otros. Sí, son gente muy... Yo admiro a todos los cuadrantes. Bueno, mi problema fuerte es que yo no me podía salir de ser C.
Es algo que lleva años. Bueno, por ejemplo, cuando yo estamos hablando con las personas del estilo C, lo que buscamos mucho es esa parte, la estructura que tienen que tener. Yo he tenido reuniones con estilo C y lo hemos platicado en algún evento que tú y yo en alguna ocasión hemos hecho y hoy en día nos falta esto, hay que hablar con Daniel, trae la silla. Y cuando estamos con una persona que son las S, ¿yo cómo lo puedo definir? Que son personas más calmadas, están hablando. Sí. Es lo que tenemos que hacer ahí. Sí, cuando sacábamos este tema del DISC, estoy hablando hace como de 12 años, recuerdo que varias personas decían, esto debe ser una clase para gente que se quiere casar. Antes de casarse tienen que saber del DISC. Y yo no entendía por qué lo decían en ese momento, pero sí, ahí puede haber confusiones. Cuando tú eres y te encuentras a otro influenciador, otros dos loros hablando juntos, puede ser muy grato en el primer momento en que te conozcas, y más si fue en unas vacaciones, en un lugar donde se amerita eso, y fue muy divertido. Pero luego vuelves a juntarte y no puede ser el mejor, a veces no es el mejor matrimonio que se puede hacer. Es como una pareja de pádel. No te agarras a alguien como tú, tienes que agarrártelo totalmente diferente a ti y para que vaya del otro lado y sea un buen equipo. Pues igual en las negociaciones. Para hacer un buen negocio tienes que tener eso o tienes que darte cuenta de eso para hacer negocios con la otra persona. Ahora, te decía que no solamente es ese tema. Hay un tema más importante que ese. De los 8 está la creencia. Y es parte de lo que decías al inicio. Las creencias antes de hacer una negociación son muy fuertes. Cuando yo decía, yo no quiero ir a negociar, ya estaba yo perdido, ya perdí. En cambio, si digo, sí le entro, vamos a hacer un buen negocio, me voy a ir preparado y me va a ir bien, la creencia va contigo y se considera dentro de las 8. Entonces, imagínate, conoces a la otra persona, conozco a mi hijo y tengo una creencia que la negociación va a ser buena para ambos. Ya llevo 2 a mi favor. Porque al final la negociación, como tú dijiste, no es un conflicto real, es algo que nos va a unir más como personas. Si lo gestionamos de forma adecuada, nos puede unir muchísimo más. Sí, porque si lo haces de forma inadecuada, sí. Cuando tienes una buena relación con las personas, bueno, vámonos más para atrás. Tienes una reputación, o sea, tú eres una persona que influye en los demás por tu comportamiento, que ya tienes años haciéndolo y que no es fácil. Entonces, cuando tú quieres negociar con alguien, sabemos que van a salir cosas buenas. Entonces, la gestión es lo que tú dices, es lo que va a ayudar o va a empeorar. Porque tú ya traes la influencia. Entonces, en nuestros hijos, en nuestros socios, en nuestras amistades, uno ya con tu puro comportamiento vas a influir en los demás. Pero para la negociación sí hay que persuadir. La forma es muy importante. Y hay que estar platicando. Y algo muy importante que sucede en las empresas, de ahí viene el nombre del podcast, explicado con sombreros. Si estoy hablando con el sombrero de dueño dentro de la empresa, estoy hablando con un sombrero de estratega o voy a negociar con un sombrero de operativo, que es lo que muchas veces sucede. No todos son negociadores. No todos. De 100, 4, 5, 6 son negociadores. Entonces sí hay que invitar a la gente a que trate de negociar. Aunque no tenga preparación, que le entre a la negociación. Porque el segundo punto es que la negociación es un juego.